Padre nuestro que estás en los cielos, adoramos tu nombre en esta hora, Rey de Gloria, y nos gozamos en tu majestuosa presencia, porque eres la luz que ilumina este mundo y mantiene a tu pueblo caminando por la senda recta que Jesús trazó para volver de regreso a tu casa. Por eso en esta hora, Señor, adoramos tu nombre y te damos infinitas gracias por hacernos parte de tu familia a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Te suplicamos que nos guardes protegidos bajo tu gracia, que no permitas que los atractivos de este mundo nos arrastren, que el enemigo nos haga caer en sus trampas y terminemos desobedeciendo tu palabra. Permite, Señor, que podamos vivir este día en obediencia absoluta a tu santa palabra, siendo un reflejo vivo del amor que nos has dispensado a través de Cristo. Te presentamos nuestras necesidades de hoy, para que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria, y te manifiestes con poder y bondad, como solo tú puedes hacerlo, en las situaciones personales de cada uno de nosotros. Adorándote, glorificando tu nombre, Dios bendito, te damos infinitas gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Y en el dulce nombre de Cristo te damos gracias también a ti, pues nos regalas una maravillosa oportunidad y así poder compartir contigo el devocional de hoy. Anímate a ir junto a nosotros a las Sagradas Escrituras. Busca tu Biblia y ábrela en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Pedro. Y de este, reflexionemos los versículos del 1 al 10. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y en el poderoso nombre de Cristo la leemos de la Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Además, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Así nos ha hablado hoy nuestro maravilloso Padre Celestial. Y qué gran esperanza, cuánto ánimo, cuánta fortaleza
tiene que producir en nosotros el recibir este maná que Dios nos dispensa en este día. Saber que tú y yo, a pesar de que somos de razas distintas, de idiomas distintos, sexos, etnias, costumbres, para Dios nada de eso es importante, pues mientras los hombres buscan las mejores maneras de separarse de sus semejantes a través de políticas, fronteras, idiomas, deportes, equipos distintos, lenguas, etnias, costumbres, filosofías, religiones, en fin, todas las formas posibles, las ha inventado el hombre para vivir cada día más separado de sus hermanos. Dios, en su infinita sabiduría, decidió, en su soberana libertad, formar un pueblo, crear un pueblo para sí. Y esta ciudad santa, este pueblo santo, se edifica sobre una piedra angular, una piedra preciosa, hermosa, perfecta, y es Cristo Jesús. Sobre Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, está edificando su pueblo, su nación santa. Y es por eso que tú y yo debemos sentirnos regocijados, jubilosos, gozosos, porque antes no lo éramos. La promesa era solo para el pueblo judío. Y es por eso que Dios nos dice en el versículo 10, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. ¡Qué maravillosa noticia! Entonces Dios, fíjate en lo que nos convierte: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, todo este privilegio maravilloso no es para enseñorearnos, no es para sentirnos superiores a los demás. Recuerda que Jesús nos enseña que en el pueblo de Dios, el que quiere ser grande, el que quiere ser de los primeros, el que quiera ocupar los primeros puestos, tiene que humillarse y servir. Escucha, la razón por la que Dios nos ha constituido en su pueblo santo es, oye, ¿para qué? Versículo 9, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que están en el mundo, donde estábamos tú y yo hace un tiempo, están en la oscuridad, están en las tinieblas. Y te puedes dar cuenta porque van dando tumbos de una teoría a la otra. Que si el Big Bang, que si el eslabón perdido, que si descendemos de un mono, que si, por un lado, los científicos dicen que tú no puedes crear algo de la nada, pero si hubo una gran explosión cósmica, o denominada Big Bang, algo explotó. Alguien encendió la mecha para que eso explotara. ¿Quién lo hizo? El Señor, que nos ha escogido para ser parte de su nación santa. El problema es que para los que están en la oscuridad y no han venido a la luz gloriosa de Dios, este mensaje es locura. Por eso Cristo, la piedra angular, como bien dice el versículo 8, entonces se convierte en una piedra de tropiezo. Y entonces te encuentras a esa gente criticando a Jesús, dándole más crédito a la teoría del Big Bang que a la resurrección de Cristo, dándole más crédito a la teoría de Darwin que a la historia que Dios nos cuenta de cómo hizo todas las cosas en Génesis 1 y 2. Y el pretexto es: yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Muy bien. ¿Y la teoría del Big Bang, quién la escribió? La teoría de la evolución, ¿quién la escribió? El eslabón perdido. Otros dicen que venimos de los peces.
que éramos un organismo unicelular en un charco de agua y que cayó un rayo y se dio una mezcla de componentes químicos que nadie sabe definir y a ese pez le salieron pies y salió del agua. Se necesita más fe para creer todas esas cosas. Pero como están en las tinieblas, no han salido a la luz admirable de la verdad, que es Cristo Jesús, tropiezan con Cristo. Y es por eso entonces que tú y yo, que somos parte de ese pueblo santo, comprado a precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, debemos hacer dos grandes cosas. Como ya tú y yo hemos probado la bondad de Dios, porque hemos sido perdonados, justificados, lavados por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, sellados con su Santo Espíritu como garantía de entrada a la vida eterna, que es lo que dice el versículo 3 de nuestro pasaje de hoy. Entonces tú y yo debemos vivir haciendo dos cosas, y es lo que se conoce como santificación. Una vez Cristo nos ha salvado, tú y yo debemos vivir en santidad. ¿Y qué nos recomienda Dios en este capítulo 2 de Primera de Pedro? Dos acciones fundamentales. Escucha el versículo 1, desechen. Escucha el versículo 2, busquen. Entonces, se da un doble proceso en el que yo voy desechando las prácticas viejas de mi vida carnal y voy buscando los frutos espirituales que debo dar como ser nacido de nuevo espiritualmente por la obra de Cristo. Entonces, yo voy desechando toda clase de maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda clase de calumnia. Y voy buscando paralelamente, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es eso? La pureza de la palabra de Dios. Cristo mismo, el Verbo de Dios, alimentando mi espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de su santa palabra, esa leche espiritual no adulterada por ninguna corriente religiosa que quiera torcerla para su propio beneficio, yo pueda ir creciendo y ser salvo. Fíjate bien, debo desechar lo malo y debo buscar lo bueno. Y ese proceso es el que se conoce como santificación, una vida en integridad, una vida en santidad. Y ahora piensa por un momentito lo siguiente. Imaginemos que la Biblia es un libro igual que cualquiera, que es un libro de historia que escribieron hombres que no fueron inspirados. Olvídate de Dios por este momento. ¿Cómo crees que impactaría al mundo? ¿Cómo impactaría a nuestra nación? ¿Cómo impactaría a tu familia, a tu vida, a tu matrimonio, a tu trabajo? Si todas las personas estuviéramos desechando toda clase de maldad y estuviéramos creciendo en fe, en santidad, en hacer lo bueno, en llevar una vida con integridad, ¿crees que el mundo sería distinto? Entonces yo prefiero, por fe, abrazar el plan de Dios que se basa en el modelo de vida de Cristo Jesús y en su palabra inspirada, la Sagrada Biblia. Respeto mucho a los que no lo creen y oro a Dios para que los traiga de las tinieblas, de la ignorancia, de la mundanalidad, de los pseudocientíficos que creen saberlo todo, y ha venido un pequeño virus invisible al ojo y ha puesto al planeta de rodillas. Justo como dijo Jesús, que para el fin de los tiempos vendrían grandes plagas, y preparémonos que lo peor todavía no se ha visto. Ahora, para los que confiamos en la esperanza de Cristo, esto no nos abruma. Vivimos en paz porque estamos listos para partir de este mundo cuando nuestro Dios nos llame a formar parte de la Jerusalén celestial
de una manera definitiva. Y mientras eso ocurre, mientras Dios en su soberana voluntad nos mantiene vivos en esta tierra, ¿cómo debemos vivir? Desechando toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, todas las envidias y todas las clases de calumnias y falso testimonio. ¿Y cómo vivimos? Buscando la leche espiritual no adulterada, ser alimentados por la palabra de Dios, para poder dar testimonio, para anunciar a los demás, para predicar a los cuatro vientos. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, quien nos llamó a su luz maravillosa para que fuéramos un testimonio vivo del amor perfecto que Dios nos ha dispensado a través de su obra redentora. Démosle gracias a Dios, todos aquellos que hemos sido llamados a ser parte de esa nación santa, y elevemos una plegaria al Dios soberano para que abra los ojos de los que aún viven en ignorancia y tenga piedad y misericordia de este mundo que cada día cae más rendidos a los pies del pecado. Oremos al Padre. Señor Dios, Rey soberano, Creador todopoderoso y Padre nuestro por la obra de Cristo, aquí estamos levantados en fe, con nuestros brazos y mirada dirigidos hacia tu trono, exaltando tu nombre, glorificándote, pero sobre todo dándote gracias. Gracias, Padre bendito, por el gran regalo que nos has hecho en Cristo Jesús y convertirnos en ciudadanos del cielo, habitantes de la Jerusalén celestial, miembros de tu pueblo santo. Te suplicamos que nos concedas la gracia de vivir conforme a esa gran verdad. Permítenos vivir en santidad en este mundo cada día más oscuro. Permítenos ser faros de luz que iluminen las sombras que cubren la vida de tantas personas alrededor nuestro. Y a ellos, Dios bendito, toca sus corazones, pues tú eres el que tiene el poder y la autoridad de poner el querer y el hacer. Que nuestro testimonio sea la mecha que inicie el proceso de querer conocerte. Pero la obra es tuya, Señor. Por eso traemos a los pies de tu trono a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros relacionados, a todos los habitantes de este mundo que aún no te conocen, esos que aún no han probado tu bondad. Ten piedad y misericordia. Sabemos que el tiempo se acaba, pero Jesús dio su vida para que ni uno solo de los tuyos se pierda. Confiamos en la fidelidad de tu santo nombre y en la eternidad de tus promesas, alabándote, glorificándote, Dios bendito, proclamando tu grandeza y dándote gracias por hacernos habitantes de tu nación santa. Nos rendimos en tus brazos como hijos tuyos que somos, y lo hacemos en el santo nombre de Cristo Jesús, por cuya fe sabemos que nos recibes con gozo indecible, y por la fidelidad de tu santo nombre nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy una vez más de un glorioso y bendecido día en tu presencia.